Ahora vamos a hablar de 3 certificaciones las cuales tú recomiendas para entrar en una empresa de ciberseguridad en tu primer puesto. Vale, 3 certificaciones. Pues aquí yo te voy a decir la primera, que es bastante conocida, que es precisamente la JPT, que yo la hice, y aquí podemos entrar en tema de, ¿es una buena certificación? ¿Es una mala certificación? Yo creo que es interesante sacarte una JPT porque valida que estás aprendiendo y que estás teniendo conocimientos cuando estás en una época del estudio que dices, ¿valgo para esto? ¿No valgo para esto? Entonces, una certificación como es la JPT es muy sencillita, pero si la pruebas, te va a validar que has aprendido cosas y que has mejorado. Entonces yo creo que es una muy buena certificación de partida y que también te pone en un mini entorno real y que, bueno, pues si la tienes ya vas a tener algo más que si no la tienes, ¿no? Y que es muy interesante precisamente para esto que comento, ¿no? Después aquí ya tenemos diferentes opciones. Yo cuando me saqué la CPPT estaba la V2, que ahora mismo la dejaría la V3, no me la sacaría y diferenciaría si lo que quiero es aprender hacking web o aprender más hacking de infraestructura. Si quiero aprender hacking web y dedicarme más al hacking web, te daría por el CBBH de Hack the Box y la de por Swigger, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, creo que es el BSCP. Tiraría por esas dos para el apartado de hacking web. O si quieres más pentesting de infraestructura y un poco más conocimientos generales, pero profundizar mucho, me centraría en la CPTS de Hack the Box y, perdón, la OSCP, que al final la OSCP es la certificación por excelencia y que si tengo que nombrar 3 certificaciones, la que más voy a recalcar en concreto es la OSCP, que es la que todo Dios conoce y la que los de recursos humanos más van a valorar. Que tengas la OSCP. Puede que no tengas conocimiento de nada más que no sea directorio activo, pero si tienes la OSCP tienes medio paso dentro de la empresa, ¿vale? Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que para encontrar curro, OSCP. El resto están muy bien, las 3 que hemos dicho están genial, pero yo valoraría muchísimo el OSCP. Todo esto hay que recalcar que es para evaluadores, es decir, para penetration tester, aunque, como sabéis, que esto hay que decirlo para la gente que está empezando, que hay 1000 millones de roles hoy en día, es decir, en ciberseguridad no tienes por qué dedicarte a hackear como tal. Ya haré un vídeo explicando los distintos roles, porque es que mucha gente... ¿Qué certificación puedo hacer para empezar? Pues depende del tipo de trabajo depende de lo que te quieras quieras dedicar. desempeñar. Claro. Yo aquí estoy hablando desde mi conocimiento en cuanto a certificaciones, ya que es cierto que la parte de Blue Team no tengo mucho conocimiento en las certificaciones. Sí que sé que, por ejemplo, Hack the Box tiene la propia del SOC, de SOC Analyst, una muy buena certificación, igual que está el CBDH y el CPTS. La tercera opción que tiene Hack the Box en cuanto a certificaciones nivel medio, que medio difícil, ¿vale? Son esas certificaciones. Tiene la de SOC Analyst, ¿vale? Después yo de Blue Team no conozco muchas más, pero yo os hablo de la parte de Red Team y de Pentesting, que después tenéis 1000 millones de certificaciones para las otras ramas de la ciberseguridad, que de hecho hay un roadmap bastante interesante que ahora no recuerdo el nombre, pero que si ponéis roadmap certificaciones os va a aparecer un pedazo de tabla así con todas las certificaciones posibles que podéis hacer. Sí, o sea, la verdad que yo entiendo que al principio puede costar un poco el encontrar la información porque son tantas cosas que al final te puedes saturar. Al final no os lo toméis tanto como quiero aprenderlo todo ya, sino ir poco a poco porque es tan amplio que con que cada día tengáis algo más claro hacia dónde queréis ir, ya o sea, podéis daros satisfechos. Voy a ir tocando pequeñas cosas y cada vez que toques alguna vas a decir, bueno, pues esto me gusta más que lo otro. Yo antes, por ejemplo, me gustaba mucho el director activo, me flipaba, pero después empecé a tocar el tema de entornos reales y de bug bounty, de programas de bug bounty, de hacking web, y dije, coño, pues el hacking web también mola mucho, algo que en CTF me había parecido más aburrido, a la hora de entornos reales me pareció muy interesante y me pareció algo muy divertido y, buah, puedo meter un XSS aquí, buah, qué guay está esto, y ya dije, vamos a ponernos en esto y me centré muchísimo más en el hacking web y me puse a sacarme la del CBBH y hacer todo el path que tenían del CBBH porque me pareció súper interesante. Entonces esto es ir probando y ver qué es lo que te gusta.